¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. Vamos a hablar hoy de los derechos humanos relacionados con las garantías judiciales que están constituidos en nuestra, valga la redundancia, en nuestra Constitución de los Estados Unidos mexicanos, que son del artículo 14 al 23 de nuestra Constitución. Voy a dar a leer unas partes de cada artículo para ver de qué consta. El artículo 14 nos habla de la no retroactividad de la ley en un perjuicio de alguna persona. Otra parte del 14 nos habla de la previa audiencia tratándose de actos privativos. Derecho a que en juicio se cumplan las formalidades de procedimiento. Eso es lo que nos habla el 14. Ahí es donde tenemos ahí los derechos plasmados en nuestra Constitución. El artículo 15 también habla de los derechos a los reos políticos y delincuentes que hayan tenido alguna condición de esclavos en los países en que delinquieron. El artículo 16 también habla del derecho a no ser privado de la libertad personal, si no es por las causas y condiciones previstas en la ley. También habla el 16, derecho a no ser sometido a la detención o a encarcelamiento arbitrario. También este mismo 16 nos habla del derecho a toda persona a ser aprendida, a ser llevada sin demora ante un juez. El artículo 17 habla también del derecho a la administración de justicia de pronta, imparcial y gratuita. También el artículo 17 habla del derecho a contar con mecanismos alternativos de solución y controversias. El derecho a las sentencias que sean explicadas en audiencia pública. El artículo 18 nos habla del derecho a la libertad en el proceso, el derecho a las personas procesadas a ser separadas de las sentenciadas, o sea, de que si llevas un proceso, cualquier ciudadano o persona que haya tenido algún delito, tiene el derecho a ser separada de las que ya están sentenciadas. También tienen derecho a que las mujeres que compurgan sus penas en lugares separados a los destinados de los hombres, o sea, que no deben de estar separadas de los hombres si ya están condenando alguna pena. El derecho a ser sentenciados a la nacionalidad extranjera, a ser trasladados a su país de origen. El artículo 19 habla del derecho a que no se le prolongue el plazo de la detención a menos que sea el indicado así lo solicite. Derecho a no ser maltratado en una aprehensión o en las prisiones, sea corregido por la ley y reprimido por la autoridad, pero no debe ser golpeado o maltratado físicamente. Aquí dice que la ley es la que debe ser corregida y reprimido por la autoridad. El artículo 20 también habla del derecho a un proceso penal, sea oral o acusatorio. El derecho del imputado, o sea, del señalado o del que cometió el delito. Derecho de la víctima o ofendido. Artículo 21 habla del derecho a ejercer la acción penal ante la autoridad judicial en casos previstos por la ley. Derecho a que la autoridad judicial imponga las penas, las modifique o establezca su duración. Esto es, la autoridad judicial es el juez. Entonces el juez es el que te dice o te arresta o te dice cuánto va a durar la pena o cuánto es la pena y qué duración va a tener esa pena. El artículo 22 habla de derechos a no ser sujeto a penas inhumanas. Hay cárceles que tengan donde acostarse, que puedan tener una comida digna, no darles comida echada a perder, cosas de esas, por eso ya violarían sus derechos humanos.
El artículo 23 habla del derecho a que el juicio criminal no tenga más de 3 instancias. También habla del derecho a no ser juzgado 2 veces por el mismo delito. Y en sí, estos derechos humanos relacionados con las garantías judiciales, también habla ahí en jurisprudencias que todo ciudadano debe tener derecho a un sistema procesal penal acusatorio. Aquí en esta jurisprudencia nos habla de la norma otorgada que da facultades jurídicas a una persona para participar en cada una de las etapas que conforman un procedimiento penal, según lo dice así la ley. También tenemos el debido proceso legal. También es otra jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde nos dice que identifica las formalidades esenciales del procedimiento, cuyo conjunto integra las garantías de audiencia, las cuales permiten que los gobernados ejerzan sus defensas ante las autoridades, modifiquen su esfera jurídica definitiva. Perdón. Entonces, todo ciudadano, toda persona tiene derecho a llevar un proceso legal digno, como lo dice la ley, que pues, tienes derecho a que te notifiquen, a presentar pruebas, a presentar alegatos y a recibir una sentencia por el sistema judicial, o sea, por un juez. También habla del derecho de la presunción de la inocencia, que en pocas palabras significa que eres inocente o eres culpable, presunto culpable o inocente, hasta que se te compruebe lo contrario. Más que nada para que este término de presentar las pruebas de inocencia hasta que se te demuestre lo contrario, solamente se aplica acudiendo al sistema judicial, o sea, ante un juez, llevando un procedimiento donde puedes aportar las distintas pruebas, las diversas pruebas, para señalar o presentar tu inocencia. Es uno de los procedimientos que de los derechos humanos que tiene toda persona o todo ciudadano, para que no violen sus garantías. Bueno, hablando de las garantías, son los remedios procesales en las cuales se pueden tutelar los derechos. Desde un punto de vista práctico, nosotros tenemos derechos en la Constitución, pero deben tener formas para proteger esos derechos. Es decir, la ausencia de garantías violan los derechos, entonces los derechos deben de estar garantizados suficientemente, que nos digan que los derechos por sí, ese derecho es violado, no se puede hacer nada. Por lo tanto, la parte sustantiva, o sea, la forma, la comprensión, el análisis, debe ir de la mano con la parte adjetiva, que de los mismos, la parte de los procedimientos a través de los cuales se van a proteger esos derechos, y tienen que ir muy de la mano. Eso es todo por hoy.